noches y bienvenidos al primer programa de Qué grande es el cine español, que es una segunda mitad nada encubierta del programa Qué grande es el cine, que vinimos haciendo durante todo el año 1995 desde este mismo estudio de Televisión Española en la 2. Bueno, yo quisiera decirles en mi nombre y en nombre de todos los que vamos a hacer este programa y los que ustedes ya conocen, que ha venido siendo pues una redacción más o menos habitual, que si estábamos muy contentos por poder haber hecho y poder trabajar en Qué grande es el cine. Ahora tenemos muchísimo más entusiasmo y muchísima más alegría porque vamos a trabajar sobre un material nuestro, un material mucho más querido. Elegir 50 películas para dar un panorama de lo que había sido el centenario del cine, la verdad es que costó mucho y nosotros sabemos que se han quedado infinidad de creadores pues sin poder entrar. Pero lo del cine español va a ser todavía más complicado, porque en contra de una opinión muy generalizada de que el cine español no ha dado grandes obras, nosotros pensamos que sí. Y no solo 50 que vamos a tratar de poner, si podemos intentaremos poner alguna más en algún programa doble, pero creemos que 100 y más películas todavía podían tener cabida en este programa de Qué grande es el cine español, que no solo va a ser un homenaje al centenario del cine en España desde su nacimiento hasta hoy, sino también un homenaje a una serie de autores y de creadores, tanto directores de fotografía, escritores, músicos, directores y sobre todo y naturalmente actrices, intérpretes, jefes de producción, montadores, etcétera, que yo creo que los ha habido y tan buenos como los podía haber habido en cualquier otro lugar del mundo. Como yo soy bastante supersticioso, hace prácticamente un año empezó el programa de Qué grande es el cine con las mismas personas que hoy me rodean, de izquierda a derecha, Antonio Muñoz Molina, Antonio Jiménez Rico y Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches a los tres y gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, pues yo quisiera decir que todos ellos son grandes aficionados al cine español y que hoy vamos a empezar con Berlanga. Por supuesto no vamos a llevar un orden como no se hizo en el programa anterior de decir vamos a empezar, el equivalente sería La aldea maldita, por ejemplo, o no, vamos a poner La aldea maldita, pero a lo mejor la ponemos en el número 24, o el 18 o el 42. Yo creo que vamos a intentar hacerlo como el año pasado y que nos fue muy bien. Lo que yo sí tenía muy claro, de la misma manera que en Qué grande es el cine había una especie de favoritismo por mi parte con John Ford, aquí lo hay con Luis García Berlanga. Yo quería empezar este programa de homenaje al cine español con una película de Berlanga. Me daba igual empezar con Bienvenido Mr. Marshall, con Plácido, con El Verdugo, porque creo que no solo se va a ver Bienvenido Mr. Marshall hoy, sino que va a haber más películas de Berlanga. Y lo hago así porque para mí ha sido el mayor cineasta que ha dado el cine español. No me olvido de otros cineastas geniales y maravillosos, desde don Luis Buñuel hasta Edgar Neville, desde Fernán Gómez hasta Víctor Erice, desde Pedro Almodóvar hasta Fernando Trueba, etcétera, Saiz Heredia, etcétera. Pero Berlanga para mí es algo especial y creo que para muchísima gente. Es un cineasta colosal, es un hombre cuyas obras maestras hoy día se ven muchísimo mejor, y lo he dicho en alguna ocasión, que las películas de Fellini. Es decir, lo grande de Fellini hay que buscarlo cuando se acerca al territorio de Berlanga. Hoy se ve Plácido o El Verdugo, y La incomunicación y la soledad de esas películas son mejores que la de Antonioni, por supuesto. En cualquier lado esto es una explosión de júbilo de homenaje a Berlanga. Tanto Juan Miguel Lamet, que en una lista reciente ha votado 2 películas de Berlanga, nada menos, como Antonio Muñoz Molina, que ha votado otras 2 películas entre las 25 de su vida, como Antonio Jiménez Rico, que ha votado también, me parece que Plácido, son berlanguianos hasta la médula. Y quiero decirles que en un libro reciente que se llama Las 25 películas de nuestra vida, han votado 100 cinéfilos españoles de toda condición y de todo grado, desde políticos como Alfonso Guerra, pues hasta intelectuales y pintores como Eduardo Úrculo. Bueno, pues los 100 mejores directores de la historia del cine, de la historia no solo del cine español, el número 6 es Luis García Berlanga. Y una de sus películas en concreto, El Verdugo, es la 6ª de la historia del cine. Esto me parece que habla muy a las claras de que esa especie de ¿cómo diría yo?, neodescubrimiento mundial de Berlanga, que ha empezado por el New York Times hace un par de años, me parece que es evidente. Y ahora, ya sin más, ya he hablado suficiente, casi durante un año tendré que hacer una presentación mucho más breve. Quiero dar la palabra a Antonio Muñoz Molina, que nos hable de su pasión berlanguiana y, naturalmente, que nos presente una joya como Bienvenido Mr. Marshall. Hola. Hola, como dicen en la propia... Hola, con la pancarta. Para recibir a los americanos, ¿no?
A mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, contigo y con cualquier aficionado al cine, y no solo al cine español. Es decir, creo que hay algunas de las películas más importantes y mejores y más conmovedoras que yo he visto están filmadas por Luis García Berlanga, ¿no? Concretamente dos de ellas. Y con respecto a Bienvenido Mr. Marshall, es una película maravillosa que para mí no es la mejor, por una razón que podemos después hablar y que podemos discutir, y es porque yo creo, y creo que también hay personas que pueden estar de acuerdo con eso, en que hay una película que tiene una zona de caída fuerte, ¿no? Pero eso lo veremos después. A mí lo que me interesa aquí es contar la conmoción que supone ver siempre esta película, concretamente este Bienvenido Mr. Marshall, porque, y a todos los niveles, en un nivel o en un ámbito de la pura afición al cine. Es decir, la maestría que tiene la película, el cine que hay en ella es de una categoría absoluta, ¿no? Luego después está la escritura. Después al mismo tiempo me da igual, la escritura, la construcción de la historia, la construcción de los diálogos. Ahora se está hablando mucho de la recuperación de la comedia americana y todo eso es más difícil de lo que parece. Es decir, no es tan fácil hacer una comedia perfectamente hilada. Y en esta película hay una hilazón de escritura, de palabras. Es decir, hay un momento... Hay una cosa con la que se está jugando siempre, que es esa parte memorable en la que llega el señor delegado general a darle la noticia al pobre alcalde de que vienen los americanos, y ahí se está jugando todo el tiempo con el malentendido tan simple y tan bobo de que uno dice Villar del Río y otro Villar del Campo. Y están Villar del Campo, dice el delegado general, y el pobre Pepe Iber dice Villar del Río, Villar del Campo, Villar del Río, y al final dice Pepe Iber, Villar del Río, corta y se ve a Lolita de Sevilla cantando del río vengo y no sé qué decir. Todo está. Hay un momento en que Manolo Morán le dice, bueno niña, hasta mañana, y Pepe Iber inmediatamente se apunta y dice, hasta mañana niña, por tal de darle un beso, ¿no? La comicidad de esos momentos en que Manolo Morán dice, ¿verdad niña? Y la niña varía entre Josú y Ay, y a mí eso es escritura. Eso es escritura, eso es literatura cinematográfica o lo que sea, y ahí desde luego se nota mucho la mano literaria y la poesía de un grande del teatro y del cine español que es Miguel Miura. Esos momentos, esa poesía que hay de pronto cuando dice que uno dice, te pasas 30 años trabajando en el campo y a lo mejor con lo que sueñas en la vida es con tener unos prismáticos. Eso es Miura, esa es la poesía esta. Y luego hay otro factor que es el del testimonio histórico. Es decir, se supone que el cine español en esa época, y es verdad, está completamente controlado por la censura, es muy difícil hacer cine, como es muy difícil todo, y hay un retrato de un tiempo histórico tremendo, de un tiempo histórico español y del tiempo histórico del Plan Marshall. Es decir, que es una cosa muy seria, el momento en que Europa de verdad va a cambiar gracias a eso, ¿no? Y lo que ocurre es que aquí está convertido en fábula, porque el Plan Marshall, y otra de las grandezas de la película, siendo un testimonio material de aquello, también se convierte en fábula, que es la fábula de los dones que van a traer. Ese momento en que el pobre que está desesperado de hambre y que tiene el niño enfermo, sueña con los Reyes Magos que le tiran el tractor, ¿no? Y luego hay, por último, para mí otro factor que es muy enternecedor, y yo comprendo que es un factor personal, pero bueno, que es el testimonio para mí de mi infancia. Es decir, yo veo mi infancia, esta película anterior a cuando yo nací, pero el mundo que yo conocí de niño se parecía mucho a eso. Y entonces pienso en la juventud de mis padres, ¿no? Y veo esa imagen, esas mujeres tomando el sol, ¿no? Esas mujeres cosiendo el sol, esa pobreza, esos carros, esos objetos, ese interior de las casas, ¿no? Eso es un mundo que esas caras sin afeitar, esa pobreza, ¿no? Eso lo hemos visto. Y para mí forma parte de eso, una especie de recuerdo lleno de tristeza, pero lleno también de emoción, ¿no? Porque al fin y al cabo y luego, y ya por esto termino, el sarcasmo terrible, ¿no? El sarcasmo terrible unido a una piedad absoluta. Es decir, no he visto una película más sarcástica y más cruel, pero no hay más piadosa, y eso es muy importante porque ahora se confunde mucho la ironía con la crueldad, y no, aquí hay sarcasmo hacia los fuertes y una piedad absoluta hacia los débiles, ¿no? Ese momento cuando todo el mundo pide lo que quiere, ¿no? Y luego, claro, eso se da muy pocas veces en el cine. Hay un personaje que es evidentemente cervantino, que es el célebre Hidalgo. Hay una cosa cervantina ahí, ¿no? Es
ese cuidado para tratar a los débiles. Ahora cuando salen pobres en las películas, generalmente es para reírse de ellos, ¿no? Aquí los pobres tienen una nobleza y tienen una dignidad tremenda. De los que más se ríe la película es de los poderosos, ¿no? Además, en la película, claro, vosotros acordaréis mejor de eso, la película retrata un tiempo en que a los poderosos se los conocía enseguida por la ropa, ¿verdad? Es decir, antes, cuando yo era pequeño, ahora todo el mundo va o menos igual, pero yo cuando era chico recuerdo cuando llegaba a la calle, la irrupción de un coche en la calle, ¿no? Uno de aquellos coches negros que había, y la gente que iba con traje y tal, claro. Se notaba mucho, ¿sí? Ahora todos vamos más o menos igual, ¿no? Así que yo creo que es una película de nuestra vida en el sentido más literal de la palabra, me parece, ¿no? Es una película, además, lo más clásico, ¿no? Una película sobre los sueños, ¿no? Sobre la dificultad de los sueños y tal, ¿no? Yo siempre que la veo me emociono mucho, me emociona todo. Y luego también hay que señalar el trabajo de todos los actores, cosa que me parece que porque es lo que da la textura, y lo que da la textura del cine español de esa época también, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, esta película y estas películas no tienen que envidiar nada a ninguna, ni a Fellini ni a nadie. El punto, efectivamente Fellini es muy bueno, pero hay un punto muchas veces de blandura que aquí no hay, ¿no? Es decir, esto es y aquí, por no hablar del Verdugo o de Plácido, ¿no? Es decir, yo digo una película de mi vida y tan próxima, ¿no? Tan yo te decía antes, tan conmovedor ver esas caras que son las caras de la gente que yo conocí, ¿no? Es el álbum de nuestra vida. Sí, a mí, hombre, yo comprendo que la gente más joven o la que se haya criado en otros sitios, pero para mí es muy esa cosa, la cosa que tenía antes la gente de sentarse al sol, ¿no? Que eso ya no se ve. Y el testimonio del arado que sale, acuérdate, el arado ese con el que este pobre hombre, el jornalero, ara, es un arado antiquísimo, ¿no? Es un testimonio muy importante de lo que ha sido nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Pasamos al otro Antonio, que también yo creo que además de película de tu vida, Berlanga ha supuesto algo muy importante en tu vida, porque la primera película tuya, El Hueso, era una película que tenía un ambiente y una fascinación por Berlanga enorme, ¿verdad? Sí. Vamos, a mí me parece que Berlanga es para todos los cineastas de mi generación, vamos, de nuestra generación, es un indiscutible maestro. Y además un ejemplo a seguir. Y yo, por ceñirme un poco a Bienvenido, película que lógicamente nosotros vimos en nuestra infancia, yo creo que Bienvenido a todos aquellos niños o adolescentes que soñábamos quizás con hacer cine, nos descubrió que se podía hacer un cine importante sin necesidad de renunciar a ninguna de nuestras raíces. Y sobre todo que se podía hacer un cine muy divertido, sin necesidad de ser vulgar, y muy profundo, sin ninguna necesidad de ser solemne. Yo creo que ese es el gran ejemplo de Berlanga. Muy bien, Antonio. Juan Miguel, el año 52 en España cae casi como una bomba Bienvenido, Mr. Marshall. No tenía antecedentes ese tipo de cine, ni siquiera la primera película que habían hecho a medias Bardem y Berlanga tenía mucho que ver con... Esto fue algo distinto. Sí, ciertamente. Bienvenido, Mr. Marshall, porque yo pertenezco a una generación un pelín anterior, no mucho, Antonio, a la tuya. La película fue como abrir una ventana para todo el que quería hacer cine, hablar de cine, escribir de cine. A mí las últimas veces que la he visto me ha producido una profunda emoción, dos cosas. Una que ha dicho Antonio Muñoz Molina, que es el retrato de la España del año 53. Y yo creo que los más jóvenes deben de ver esta película con los ojos muy abiertos, porque esa España era exactamente así, y era esa la pobreza y eran esos los personajes. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la película, que quisiera poner de relieve para que los espectadores pongan también atención. Es la perfecta integración que hay entre la figuración y los actores. Todos parecen que realmente forman parte del pueblo. Y en segundo lugar, me parece una enorme lección para la gente joven que quiera hacer películas, el hecho de que García Berlanga hace su segunda película, y la primera también, y no hace como algunos jóvenes que estoy viendo yo últimamente, que se rodean de compañeros, de amigos,
y hacen una película sobre la vida de unos chavales que van, vienen, toman drogas. No, Berlanga lo que hace es incorporarse a la industria del cine que había en España en el año 53. Los únicos jóvenes que habían allí eran él y Bardem. A mí me parece una película paradigmática del cine español. Bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel, porque evidentemente el músico, el director de fotografía, que era Berenguer, todos eran el casting, que yo creo que es uno de los mejores repartos que ha dado el cine. Pero quiero hacer ya una última observación nada más, y sobre todo para la gente joven que ama el cine, y es que se fijen en cómo está rodada la película, porque siempre se ha hablado mucho de que era un hombre desmañado, Berlanga, y que rodaba más o menos con una especie de vaguedad absoluta. No, yo quisiera hacer hincapié en que se fijen cómo está filmada esta película. Está rodada ya por un hombre que tiene un conocimiento del oficio cinematográfico portentoso. Está rodada de una manera magnífica. Vamos a ver, bienvenido Mr. Parsal, y para todos nosotros es un honor inaugurar este programa, Qué grande es el cine español, con un grande de España, Luis García Berlanga. Bueno, pues aquí estamos, vamos a cerrar el álbum de cromos de nuestra infancia, como hubiera dicho Antonio Muñoz Molina, y digamos que esta es una película del año 1952. ¿Qué ocurría ese año cuando Berlanga había filmado esta película? La habían escrito, recordemos, él y Juan Antonio Bardem, y también Miguel Miura, en fin, que son tres personalidades tremendas, con un reparto fantástico, con un Isber asombroso, Félix Fernández. Ahora hablaremos de todos. Bueno, pues digamos que ese año 52 empieza con un estreno en el Teatro Español de Antonio Buero Vallejo, La tejedora de sueños. Después digamos que muere el rey Jorge VI de Inglaterra a los 57 años y le sucede su hija mayor, Isabel. Muere también uno de los grandes del teatro español contemporáneo, Enrique Jardier Poncela, que es uno de los renovadores más importantes del teatro de humor contemporáneo, como digo, no solo español, sino con una influencia muy grande, como ha venido descubriendo muchísimos analistas en todo el teatro europeo. También es curioso esto que voy a decir ahora, porque muere el premio Nobel Knut Hamsun, un hombre que fue de los pocos intelectuales europeos que expresó su adhesión al nazismo. Y bueno, por su avanzada edad, evidentemente, pues fue juzgado con una enorme benevolencia y se le respetó absolutamente. Y bueno, él hizo la trilogía del Vagabundo, Hambre, etcétera. Lo que es curioso es ver ahora esto en el año 52, porque Hamsun influyó no solo en Kafka o Bertolt Brecht o en Joyce, sino que últimamente Paul Auster está escribiendo una serie de artículos diciendo que toda la escuela narrativa del siglo XX realmente nace en Hamsun, y que toda la novela moderna, en donde ya se incorporan los flashbacks por vez primera, corresponden a este autor, como digo yo, Knut Hamsun, que tiene una biografía controvertida. Digamos que se termina en el año 52 el racionamiento. Ya se puede comprar y vender libremente carne, aceite, pan, etcétera. Se acaba, por tanto, el extraperlo que tantos ricos ha producido. Algunos de ellos salen en la película esta que acabamos de ver, con esos coches oscuros que decía Muñoz Molina. El Barcelona se proclama campeón de la Liga y de la Copa. Además, se celebra en Barcelona el Congreso Eucarístico, donde cerca de 1 millón de gente da su adhesión al Congreso Eucarístico, a Franco, a Tedeschini, etcétera, etcétera.
Von Braun, esta sí es una noticia curiosa vista ahora, propone un vuelo tripulado a Marte para finales del siglo XX o principio, muy al principio del siglo XXI. Naturalmente le tachan con un escepticismo total todos sus compañeros científicos diciendo que eso es imposible, que se ha olvidado de la Luna, a lo cual contesta Von Braun, no, a la Luna se irá en los años 60, con una seguridad pasmosa. El Vaticano prohíbe leer a André Gide, en una de las más controvertidas también decisiones del Vaticano. Estados Unidos entrega a Alemania, y esto ya viene directamente con la película y nos va a dar paso a ella, entrega a Alemania Federal, hace una última entrega del Plan Marshall, y desde el año 1948 a 1952 los alemanes, qué suerte tuvieron, por cierto, han recibido 1.500 millones de dólares para su puesta en movimiento. Muere también Eva Duarte de Perón, que es un acontecimiento tremendo, sobre todo en Argentina, donde también 1 millón de personas siguen el féretro de Evita, o de la Perona, como se la llamaba también aquí. Y digamos, por último, que el Estado español nacionaliza la Telefónica, que compra acciones que desde el año 24 estaban en poder de ITT. Es el año 52 también, el año de las Olimpiadas, en Helsinki, y la máxima estrella fue Zatopek, que ganó los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón. Y ahora ya sin más vamos a hablar de esta magnífica película que inaugura Qué grande es el cine español, como bienvenido, Mr. Marshall. Usted mismo, don Juan Miguel Lamet, a ver, ¿qué le ha parecido verla ahora? Dime una imagen que te haya venido a la cabeza rápidamente. Formidable, me parece una película formidable. Es una película formidable porque se han reunido personas con mucho talento en esta película. En primer lugar, yo creo que la película es un homenaje muy claro a los secundarios españoles, que son, insisto en el mismo adjetivo, secundarios formidables, que nunca han tenido nada que envidiar a esos estupendos secundarios anglosajones. Pero se ha reunido el talento de Luis García Berlanga con el talento indudable también de Juan Antonio Bardén y el talento de Miguel Miura. Yo al verla ahora me ha parecido que las ideas de la película, no las ideas, me expreso mal quizá, la ideología de la película está un poco escorada hacia Bardén. El humor es de Berlanga clarísimo y el lirismo, como muy bien lo ha dicho antes Antonio Muñoz Molina, es de Miguel Miura. A mí hay momentos esplendorosos que yo creo que son típicamente de Miura, como cuando la voz en off, hago un paréntesis, que irritaba mucho a Zorín, ¿te acuerdas? En el libro El cine del momento, a Zorín habla muy mal de esta película, especialmente. Pero estamos, perdona, en el apogeo de la voz en off en el cine, está de moda. Sí. Se han hecho películas como Perdición, que tiene voz en off, Rebeca, voz en off, y entonces ellos, hace Fernando Rey, por cierto. Fernando Rey, maravillosamente. Pues Fernando Rey dice algo que a mí me suena claramente a Miura, que es que la maestra estaba soltera, a pesar de lo cual es primavera y multiplica sin equivocarse. Eso, evidentemente eso no se le ha ocurrido a Juan Antonio Bardén, eso está clarísimo, que es de Miura. En fin, a mí esta vez me ha parecido que hay mucho talento en la película y que el cine español tenía técnicamente muchas más posibilidades de lo que después se ha criticado o se ha dicho que fue el cine español de aquellos años. Bueno, es que el propio Luis... Perdona, en ese año se hizo, tú que me decías antes de empezar el programa, ¿qué otras películas se hacían en ese año? En ese año se hicieron, por ejemplo, se hizo una película muy buena de Said Heredia, Los ojos dejan huellas, que era una magnífica película de José Luis Heredia. Lo que dice Juan Miguel es que el propio Luis García Berlanga dice muchísimas veces que esa película, Bienvenido Mr. Marshall, que ahora no se podría hacer, porque esa película se hizo todavía cuando todavía en España quedaba algo de industria cinematográfica. Había más medios. Hoy día, hay que reconocerlo, que Bienvenido Mr. Marshall es una película imposible, pues una película cara, con muchísimos personajes, con muchísimo casting. No se podría hacer ninguna película de Berlanga de entonces. O sea, no se podría hacer Calabuch, no se podría hacer... Jueves Milagro. Plácido. Pero es que eso es cierto, porque eso que dice Luis siempre, yo estoy de acuerdo con él, es que la industria del cine español acabó en los años 50 y tantos. Él dice una fecha emblemática que es las conversaciones de Salamanca. Sí, tiene razón. Y tiene algo de razón. Se acabó la industria. Y a partir de ese momento se empezó a hacer un cine distinto, ya sin medios, sin decorados, sin estudios. No, hay que recordar que en Bienvenidos Mr. Marshall la plaza no es la plaza de Guadalís de la Sierra. Hay mucho elemento de decoración. Yo creo que seguro que es decorado la fuente y yo creo que es algo decorado la iglesia. Luego, hubo interiores que se hicieron en decorado. Es decir, esto ahora...
vamos a rodar a un pueblo y en primer lugar tenemos que rodar en un pueblo tal y como está. Hay que rodar en los interiores tal y como estén. Si necesitas mucha figuración, nunca puede ser el pueblo entero. Aquí esta es una película en que prácticamente en todas las secuencias está el pueblo entero. Sí, y además se ve que es el pueblo entero. Pero lo que pasa, Antonio, que en esta película, y vista ahora, si la llevamos a ese nivel, que a mí me parece interesantísimo, porque no se suele hablar de eso mucho, de decorado, el acierto de Bienvenido es que por un lado está la realidad, que Berlanga, todas las películas se rodaban en estudio. Berlanga dice, no, yo quiero un pueblo, y quiero esas caras de la gente del pueblo, y quiero esas paredes del pueblo, y el adobe del pueblo, pero además de eso dice, voy a utilizar el decorado, y ahora voy a cambiar el pueblo en un pueblo como de Cifesa, o de Sevilla Film, y entran esos tipos y hacen otro pueblo añadido a ese pueblo, con lo cual la lectura es doble, o sea que está jugando con la realidad y con la magia, con el cine y con lo que el cine provoca, ¿no? Eso es una maravilla, visto ahora. Uno de ahora. los grandes hallazgos de la última etapa del guión. Yo ahí sinceramente no quiero entrar en esa polémica de lo que es de Bardem, lo que es de Miura, lo que es de Berlanga, pero hay un hecho concreto, que es la diferencia que había en un primer guión y en un guión que es el que se rodó. Y hay un hecho que a mí me parece fundamental, que no se ha dicho muchas veces. El primer guión, la historia, creo, como están Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga vivos, el pobre Miguel Miura no lo puede decir, se desarrollaba en un pueblo andaluz. Un pueblo andaluz que lo único que hacía era que se remozaba, se revestía, se ponía lleno de tópicos para recibir a los americanos. Y en la última etapa del guión, a alguien, no me atrevo a decir quién, se le ocurrió la idea de que fuera un pueblo castellano. Y evidentemente esto es un cambio fundamental en la película. Es una cosa profética, porque es una profecía de la política cultural. Porque eso es cierto, el primer guión, porque el primer guión existe, ¿eh? Y es la misma historia, evidentemente la misma parábola cruel, pero que se desarrollaba en un pueblo que ya era andaluz. La idea de que sea en un pueblo mesetario castellano que se transforma en andaluz, no sé de quién será, pero evidentemente es una idea. Eso un alcalde de Sevilla, el año 92, propuso que los sevillanos fueran a la Expo vestidos de andaluces. Entonces yo hice un artículo diciendo que tal vez aquello era un homenaje inconsciente a esta película, ¿no? Porque es fantástico, es de reír y de llorar, porque además lleva razón. Es decir, Manolo Morán ahí, que ahí se ve que Manolo Morán es un tipo de una estatura. Si en ese momento de la película, cuando él dice que está en Boston, te lo dice, aquellas mentes nobles pero infantiles, dice, ¿no? Bueno, pero ¿sabéis otra cosa que no, como la cuenta Berlanga, no es ningún secreto? Porque Berlanga dice que tuvo una hostilidad total en el rodaje, pero de los actores. Es que él confiesa que salvo Félix Fernández y Elvira Quintilla, el resto de todos los actores les parecía a él un chico joven, extravagante, loco y que no tenía ni pajolera idea. Pero fíjate lo buenos que eran, que aunque no creyeran en aquellos, eran unos profesionales. Bueno, él lo dice de Pepisberg, dice, Pepisberg nunca creyó en mí, pero lo dice que incluso en El Verdugo. Y lo que pasa es que es un hombre tan disciplinado que siempre hacía exactamente lo que yo quería y además lo mejoraba. Pero es curioso porque en esta película, que era prácticamente la primera película que dirigía solo Berlanga y la segunda, se enfrentó con Manolo Berenguer, se enfrentó con el decorador, porque todos le miraban como un chiquito que procedía de un sitio raro que era la Escuela de Cine, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y entre lo dubitativo que siempre ha sido Luis, y más me imagino que sería la primera película o la segunda película, creo que había una desconfianza total, lo cual es curioso cómo Luis consiguió imponer su criterio y su mundo a un equipo muy profesionalizado, pero no necesariamente entregado a sus ideas. Sí, pero eso quiere decir que la maquinaria funcionaba. Perfecto. Eso iba yo a decir, claro. Que esa es la ventaja, la diferencia entre tener una industria y no tenerla. Claro. Es que entonces había industria, es que cuando he sido bienvenido había industria. Es que no solo era un chico nuevo que debutaba, Berlanga, era un chico nuevo que era la cabeza de una generación de gente joven que se había graduado o estaba graduándose en el Instituto de Investigaciones. No venían de la profesión. Que no venían de la profesión, sino que eran como intelectuales. De un centro. Y de un sitio donde habían aprendido. Pues, no os habéis dado cuenta, a mí una cosa que me ha sorprendido, es una reflexión tonta, pero me ha sorprendido la película cómo las obras maestras, y esto es una obra maestra, sin duda para mí, se anticipan a su tiempo. Y cuando las ves años después, resulta que han sido proféticas, que han dicho cosas que han sucedido, pero que ni siquiera el autor tenía intención, ni siquiera el autor tenía intención. Yo he estado viendo la película y de repente esa transformación de Castilla en Andalucía, se me ha venido a la mente la llegada del socialismo y el sevillanismo que se impone en este país, donde todos son academias de baile, todo el mundo quiere bailar sevillanas y todo el mundo... Yo te decía de la andalucización de Andalucía que está llevándose a cabo felizmente en la última década, ¿no? Es decir, que los andaluces
no contentos con ser andaluces, tienen que parecerlo, ¿no? Sí. Y otro aspecto Se curioso, visten de andaluces. Hombre, claro. otro Note que tú y yo somos andaluces, ¿eh? Pero nos basta con serlo, no tenemos que tenéis que aparecerlo. no tenemos que Tú ten- interpretarlo. Tú ten en ¿no? cuenta también una cosa, Antonio, que en esa época, o unos meses después, que es lo que dices tú del cine, como va copiando la realidad, el INI, el Instituto Nacional de Industria, se empeñó en buscar petróleo y habló de un triángulo famoso que era el triángulo que estaba en Logroño, Estella y Tudela. Y ahí esto que gastaron un dineral enorme. Que luego vimos una película que se llamaba Aquí hay petróleo. Claro, para un mechero. Claro, pero eso es curioso porque era lo mismo. Pero o sea, estaba hablando en el de lo ambiente. profético, otro aspecto curioso es, esta película vista hoy, está claro que es una parábola cruel sobre la realidad española del año 52. Pero en su momento, cuando se estrenó, nadie fue consciente de que era una parábola de la realidad española. Pensaban que era un cuento más o menos irónico, más o menos sarcástico, pero ese aspecto que ahora que lo vemos, te das cuenta que ese pueblo de Bienvenido era lo que era España exactamente en el año 52, con todas sus miserias, todas sus ignorancias, todas sus ilusiones y todas sus torpezas. Este aspecto de que reflejó de una forma absolutamente radiográfica la realidad social de la España de su momento, eso es curioso, que en su momento nadie lo supo ver. Todo el mundo pensaba que era pues una fantasía más o menos. Eso es muy curioso. Eso no se lo puede negar nadie a Berlanga, que cuando en los 60 hace Todas El las Verdugo, películas, sí, sí. y a esos que se van a pasar la viaje de novios y Palma de Mallorca y aquí la Barcarola, es la radiografía exacta. No se puede entender los 60 sin ver El Verdugo, la realidad española. Eso, claro, eso se llama talento. Es que las películas de Berlanga siempre están tratando de cosas muy concretas y de una realidad Pero es social, verdad lo que tú dices, que una realidad social de que alrededor. son más realistas de lo que parecen de Exacto, golpe, ¿no? por supuesto. Que es lo que le pasa siempre al gran arte. Es decir, Kafka es ahora mucho más realista que cuando la gente empezó a leerlo, ¿no? Y aquí se nota, hombre, yo creo hay una parte que a mí me gusta porque da pie para mucha reflexión, que es esa escena que está José Franco, el señor gordo este, el delegado, el señor delegado, está impartiendo instrucciones al alcalde, y en ese momento hay una interpretación ahí de Manuel Alexandre que yo creo que hay que celebrarla, porque si os fijáis, el tipo no para de cambiar de cara todo el tiempo. Es decir, me recordaba el pelota este que salía en los chistes de Pablo de la Oficina Siniestra, ¿no? Dice Franco algo de no sé qué, el pueblo tiene que arder en fiesta, el tío está así, ¿no? Está siempre, y al final hay una frase que a mí me encanta, dice European Recovery Program, ¿no? Con esta voz magnífica que tiene Alexander. Yo creo que es una grande. Es que ese personaje, imaginaros lo que ha sido Manolo Alexandre en todas las películas de Berlanga, que es inconcebible casi una película de Berlanga sin Manolo Alexandre. Los personajes que ha creado para Manolo Alexandre, en Plácido, Pero en fíjate cómo Carabuch, está rodado. en todas. Hablando un poco de lo del rodaje, cuando se despide el personaje de Pepe Franco, actor extraordinario, que es un actor que fue extraordinario, Pepe Franco, yo también recuerdo que nunca... Maestro de actores. Sancho Panza... Esa pareja feliz sale también. Sí, en Pepe todo, Franco. bueno, ha trabajado muchísimo, pero sobre todo yo recuerdo que hizo una versión de Don Quijote para la radio que hacía Sancho Panza con Teófilo Martínez haciendo de Don Quijote, que era portentosa. Pero la despedida es que él está en el coche, hay un primer plano prácticamente de él en la ventanilla, le está diciendo lo de Villar del Río, sí, hombre, sí, y el coche arranca y sigue su voz alejándose con una presencia tremenda mientras este pobre se ha quedado. Está tan maravillosamente rodado y de una manera tan contemporánea, tan moderna y tan bonita, que por eso yo hacía hincapié en lo bien que está hecho, ¿no? Y luego muchas claves continuas. Hay un sueño que no se rodó, que es el de la maestra, y entonces cuando vemos a la maestra, la voz de Fernando Rey la sorprende, que le dice, pero oiga, por Dios, en la cama, ¿no? Cúbrase. Será el final del sueño. El final del sueño es que la violaban o la hacían el amor. Una serie de jugadores de rugby se echaban sobre ella. Se echaban sobre ella, una cosa. Pero solo lo que es el cine y lo que tú dices, lo de las obras maestras, no hace falta ya lo de los jugadores de rugby. Solo ese arranco de plano, con que la voz del narrador le dice, no, pero cúbrase esto un poquito, y no sé qué, y se cierra y dice... No, la voz del narrador y Elvira Quintilla acariciándose voluptuosamente los brazos, Claro. que es uno de los planos más eróticos del cine español Pero de aquella época. Eso ha quedado así ya, perfectamente. Hay una cosa que es muy seria, ya os digo que para mí el fallo tremendo de los sueños, ¿eh? Que te parecen muchos sueños. A mí me parece, porque los sueños ocurren justo en el momento más alto de la película. Terminan los sueños, que duran media hora,
Y no, media hora no dura, no puede durar media hora, no, tantos minutos, sí. Menos, el más largo es el de Iceberg. 8 minutos o 9. No, A lo mejor parece que es media hora. No, a mí se me han hecho muy largos, ¿no? Ahora sí, con el del tractor puede ser que llegue a los 15 Sí, minutos. sí, que llega a 15 minutos seguro que llega. Y solo quedan después 5 o 6 minutos de película. Así, yo creo, a mí... Están mal A colocados. mí los sueños en el cine, no sé qué decir. Yo también reconozco con Antonio que no es lo mejor de la El película. cine y los sueños, parece que no. En el cine se han hecho muchos sueños y generalmente... No lo sé, habría que verla a lo mejor. El sueño más largo es el de Iceberg, Sí. que es el del Salón Ese- del Oeste, ese es muy ese es aburrido, eterno, ese es el más Hay- largo. hay un momento Tú muy quitas bonito- esto y quedan muy bonitos los otros sueños, porque son bonitos, los sueños son... A mí me gusta cuando Pero me aportan. parece visualmente un chiste que está bien, que es los penitentes que se convierten en tipo del Ku Klux Sí, Klan, eso es un gag. y en está ese bien. momento la música cambia de Semana Santa a jazz. Sí, pero de todas exacto, lo de maneras, McCarthy, la ¿no? Eso es película una está- nota muy intelectual la de película, estar al día, la lo de película- McCarthy. la película está muy alta, la película es una película muy alta, y a mí eso de los Sí, lo que sueños- pasa es que yo no sé. la película es una película lineal y contada con una gran simplicidad, y entonces entra como en otro mundo completamente distinto y una narración completamente distinta, y te saca, ¿cómo te diría yo?, del interés que tienes como espectador de saber cómo va a acabar esta historia, que es lo que estás pidiendo. Tiene razón Antonio, yo creo que es que está demasiado alto el sitio para No, colocar. yo creo que los sueños, la verdad es que siempre ha sido lo único que se ha cuestionado de la película, pero desde entonces. Que los sueños, Siempre los se ha sueños hablado de los sueños. Nunca Pero fue... ya, a mí ya, como ya estábamos acostumbrados y lo No, has si visto ya, tantas no, veces, no, la no, película ya se siempre se ha hablado ciertas ya de cosas, lo yo sé a mí, con por todo. ejemplo, me hace mucha gracia porque me parece ya un chiste ya incluso de la codorniz cuando va avanzando el pobre conquistador español, va a la cazuela directamente, a mí se me hace gracia. Sí, eso parece un chiste Porque eso está muy bien rodado, porque va abriendo primero la barquita de tipo teatro, luego él, aparecen los primeros... Pero es que lo que había antes va era echándose tan para atrás, intenso. está perfecto todo ese cuadro. Los sueños, que había curioso- antes era de tal intensidad, ¿no? Que Sí, sí. Y además, el sitio donde están colocados. Es una película que dura hora y 20 y los sueños están en la hora. Es decir, casi 10 minutos antes de acabarse la película. Yo creo que desequilibra un poco la construcción. No, de los sueños, ya que hemos hablado de uno que no existe, tú sabes que el propio Berlanga no se acuerda bien de por qué no se hizo, porque hay varias versiones. O sea, si no se hizo el sueño de Elvira Quintilla por razones de censura, si no se hizo por razones de metraje, si no se rehizo por razones de presupuesto. Parece ser que no fue por razones de censura, o sea que la censura dio las consignas esas que daba entonces de cuidado con el sueño del cura, que no quede demasiado irreverente el sacerdote, cuidado con el erotismo del sueño y tal, pero que no lo prohibió. O sea que yo creo recordar que la tesis es la que decía Elvira Quintilla, que ella cree recordar que su sueño no se rodó porque la película ya se alargó mucho y hubo un momento que dijo, se acabó la película y este sueño no se rueda. Porque todas las cosas curiosas de esta película es el trato que tuvo por parte de las autoridades, digamos, políticas del momento. Esta película, que hoy vista es una película verdaderamente, eso que dicen, es una película amable y contemporizadora, para nada, es una película de una crueldad, No, amable nada. de una nada, crueldad nada. y es una sátira, y de una causticidad. Es curioso porque que eso le pasa mucho a Luis en todas las películas que ha hecho colectivas, que son casi todas, que es que él es muy cáustico con la sociedad que representa esa colectividad, pero es muy cariñoso con cada ser humano individualmente. Si os fijáis, esta película él tiene una enorme ternura por todos los personajes. Sin embargo, la sociedad que representan, quizás porque es la que él considera que sean culpables de sus miserias, sus ignorancias y sus torpezas, es con la que Luis Berlanga es absolutamente cruel. Pero digamos, esto se sabe, que la película no tuvo demasiados problemas de censura, que políticamente en el año 52 les pareció incluso hasta bonito eso de meterse con los extranjeros y con los americanos, porque estábamos en pleno imperio, en que todo lo foráneo era algo que había una xenofobia contra todo lo extranjero. Sí, 2 años después no se hubiera Y podido exacto, hacer. yo digo que el año 53, que se firmaron los acuerdos con Estados Unidos, es muy posible que la película la censura lo hubiera prohibido. Y luego hay que relatar, porque eso lo contábamos antes fuera de cámara, el problema que tuvo en Cannes, cuando fue la película Cannes, que tuvo un gran éxito. En el jurado estaba Edward G. Robinson, que es un actor americano que tenía ciertos problemas con el Comité de Actividades Hombre, había sido Antiamericanas. de los que había plantado cara al Por eso, comité. tuvo que hacer méritos y gracias a él se cortó un plano que afortunadamente está en la película. Ahora, se nota incluso que hay un salto hasta de sonido. El plano que se ve, la banderita americana por la zanja del arroyo,
ese plano en aquel momento se cortó incluso del negativo. Pero se cortó en Cannes, el festival, ¿no? En Cannes, en España, no, la versión que se la estrenó censura en España, española, no estoy hablando de eso, dijo que o se cortaba ese plano o él se levantaba, y se iba del jurado. Se iba del Entonces, jurado. cortaron el plano, lo cortaron incluso del negativo, la película en Cannes se pasó sin ese plano, pero afortunadamente en España ese problema no lo hubo, porque en España no solo gustó, sino que tuvo el premio de público la película. en España. Sí, Y además tuvo éxito. todos los favores, le dieron el Premio Nacional del Espectáculo, que es un premio, del sindicato, del sindicato, luego le dieron Interés Nacional, ¿os acordáis aquello que se llamaba Interés Nacional? O sea que la película tuvo, porque evidentemente y afortunadamente la película no tuvo ningún problema en aquel Y momento. luego ha contado a nivel de charla y tertulia a Luis Berlanga que cuando se estrena la película en Madrid, entonces hace una gran pancarta, bienvenido Mr. Marshall, y coincide con la llegada del embajador americano, que salía en uno de los trozos del nodo de la película, y entonces él tomó aquello porque dijo, esto ya es una tomadura de pelo, ¿cómo me van a poner a mí y tal? Y les tuvieron que explicar que no, y no sé si tuvieron que quitar el cartelón del cine de bienvenido Sí, hubo Mr. problemas, Marshall, porque hubo se problemas por consideró todas una partes. alusión Claro. al embajador norteamericano. Claro, es que Es que había- nosotros vemos la película, yo creo que es lógico que sucediera eso, mira, visto desde este punto, porque alguien lo ha dicho, no sé si tú, Antonio, Antonio Muñoz Molina. Yo creo que en aquel momento la película se vio como una fábula y nosotros la vemos de una manera realista, y la película es una película realista y no es una fábula. Voy a poner un ejemplo, porque yo lo recuerdo de Yo entonces. estoy de acuerdo contigo. Sí, Yo sí, lo sí. recuerdo de entonces. El personaje del Hidalgo, el personaje de Alberto Romea, era como un loco descabellado en aquel momento. Y ahora ves la película y dices, no, tiene una razón enorme. Está diciendo la verdad, tiene una dignidad poderosísima. Y en aquel momento no se vio con esos ojos, sino que era un personaje Un loco. estrafalario, un poco pobre loco. loco que había en el pueblo. Yo es que creo que es la habilidad de Berlanga. Lo ha contado como un cuento de hadas, incluso el tono de la voz en off de Fernando Rey es un tono como de un cuento de niños, y bajo esa apariencia de cuento amable y tal, había unas cargas de profundidad Claro, impresionantes. lo que es prodigioso es hacer una película española el año 52 por una persona joven o unas personas jóvenes, para lo cual se van a la españolada y la españolada les devuelve la película española por esencia. Eso es prodigioso. O sea, No, yo te- ese cambio es prodigioso. Tienes Claro, esa claro, americana, Tienes toda la me parece. razón, porque le quiero preguntar a Antonio Jiménez Rico, que es el que más sabe. Sí, el que más sabe, porque ha hablado más con Luis García Berlanga de este tema. afortunadamente. Tú sabes que siempre se ha dicho, lo digo Sí, por sí. lo que tú estás diciendo ahora mismo, que siempre se ha dicho que esta película fue un encargo para hacer una película de Lolita Sevilla con 5 canciones. Algo de eso hay. Y que el talento fue en hacer la película de Lolita Sevilla con 5 canciones y hacer Bienvenido Mr. Marshall. Algo de eso hay. Según Por cierto, parece... está estupenda Lolita Sevilla. Sí, sí. Fantástico. Tenía 16 o 17 años, estaba monísima, estaba estupenda, estaba Muy bien en de el actriz, personaje. ¿no? Digo, está muy No, bien. según parece, yo no sé, porque yo creo que Luis a veces también se contradice el mismo, y según parece, ellos, Bardem y Berlanga, entregaron este proyecto, una sinopsis, un tratamiento, a Uninci, para hacer la película. Entonces Uninci, me parece que entregaron 2 o 3. Uninci eligió este. Y una vez que ya había elegido este, le dijo, tengo contratado para hacer 3 películas a una nueva cantante que va a tener mucho éxito, porque era muy nueva, Lolita Sevilla, y en aquel momento habían tenido gran éxito una serie de películas de folclóricas. Y entonces Uninci les dijo, como yo tengo contratada a esta chica para hacer 3 películas, me gustaría que en esta primera la metierais vosotros. Y entonces efectivamente es cierto, ellos tuvieron el acierto de dentro de su propia película meter a la cantante, y además, si os dais cuenta, es que el tratamiento de la folclórica es totalmente distinto que en las películas habituales. En primer lugar, los números musicales están muchos de ellos cortados. Otros, mientras está cantando la estrella, hay unas acciones paralelas, cosa que en el cine de estrella folclórica, cuando canta la estrella, las cámaras están pendientes de ella y no dejan verse nada. E incluso hay un plano muy significativo que termina de cantar la estrella y no aplaude nadie, cosa que es un poco insospechada. Y Pero es cuando cierto. el número bonito de Americanos es todo el pueblo el que va cantando con ella. Claro, pero es cierto lo que dice Juan Miguel, que la Yo- película ese en cierto venezolano, modo, ¿no? fue un embolado de que le dijeron, y ahora tienes que meter a nuestra cantante contratada en exclusiva en la película, que eso a cualquiera le desanima, y tanto Juan Luis como Juan Antonio, que entonces eran, ya sabéis que en principio la iban a codirigir los dos, Sí, sí. luego hubo algún problema y la dirigió solo Luis, pues encontraron una fórmula habilísima e inteligentísima para meter a Lolita Sevilla dentro de su película y convertirla en un elemento
que hoy ves la película y te parece que es fundamental, que no sabes cómo se pudo hacer la película en un principio sin Lolita. La película sin Lolita y Manolo Morán. Es que en el primer tratamiento, según parece, tampoco el personaje de Manolo Morán tenía tanta importancia. No, Manolo Morán yo creo que es el mejor personaje que ha hecho en su carrera. Nunca ha estado tan bien. No, está prodigioso. Lo que es maravilloso de la película son los duelos Manolo Morán, Pepe Isbert. ¿Cómo lo quita de medio? Para dos grandiosos del arte. No son humanos. En los duelos, las escenas que están a dos, Manolo Morán y Pepe Isbert, en el balcón, son memorables. ¿Cómo lo quita a Isbert? Que era muy difícil, porque Isbert era un actor de una solidez y una categoría. No lo quita, no lo deja hablar. Morán está... yo creo que nunca se ha hecho tan... Pues se habla mucho de Isbert, de Romea, de Félix Fernández, que son todos geniales. Félix Fernández era un genio. Pero de Morán siempre se hablaba un poco menos. Morán es un actor colosal, pero colosal. Pero sobre todo es que en esta película, que hace esa especie de charlatán hablador. Los brazos, cómo mueve los brazos para dar énfasis a las palabras. El ritmo en que dice los diálogos, ¿os dais cuenta de la cantidad de cosas que dice Manolo Morán en el tiempo? Era un prodigio de un actor que lo decía a toda una velocidad, pero que no se perdía ni una palabra, ni un matiz. Y cómo escucha, cuando estás diciendo que se pone nervioso, y bueno, ¿tú qué quieres? Ya, la escena esa que hablabais antes de Manolo Morán convenciéndole a Pepe Isbert del tema, que entra a Lolita Sevilla y de vez en cuando Lolita dice Ozul y tal. De ritmo es prodigioso. Por eso cuando dices lo de los sueños, es que los primeros 25 o 28 minutos, la primera media hora, es una cosa, es envolvente, o sea, es que te va llevando con un ritmo frenético. Pero yo insisto en lo de la españolada, porque ellos hacen una españolada y la fuente que da a esta película y que permite la modernidad hoy es que viene de la raíz absoluta del cine español para sacar una película eminentemente española y que le gusta a la gente española del año 52 y que es un éxito la película, que es cine español puro. Encima es una crítica feroz de la realidad española del año 52, claro. Lo tiene todo. Claro, todo. Porque las españoladas en principio nunca hablaban de nada. Y esta es una teóricamente españolada. Yo creo que el cine... la única manera de... porque todo el mundo tiene complejo de inferioridad en el cine español, ¿no? Si claro, no eres americano. Es como si en literatura tuviera una limitación para decir, en literatura tú puedes ser quien puedas ser, claro. Pero parece, dice, no, como no soy americano, no puedo ser todo lo que se puede ser en el cine. Pero viendo películas como esta te das cuenta de que eso es mentira. Es decir, que uno, contando con aquello que es y con aquello que tiene, puede ir tan lejos como cualquiera. Pero partiendo de la base de que seas aquello que eres. De que no intentes dar gato por liebre y no intentes ser lo que no eres. Pienso en cuando se intentan hacer, no sé, cuando se intentan hacer cosas que a lo mejor hacen otros mejor. Es decir, hay que elegir aquello que nadie puede hacer mejor. Sí, me queda. Hay que tratar de ser singular. Cuando vosotros hablabais de que tenía que intervenir Lolita Sevilla, la película me parece una muestra del talento. No solo consiste en aquello que a uno se le ocurre, el talento, y más en el cine, que es un arte tan industrial y tan colectivo, el talento consiste en sacar el máximo de las limitaciones. Por supuesto. Y el cine español, eso está al orden del cine. El cine español, no, pero tú fíjate, tantas películas ves americanas que no tienen límites de economía, ¿y a quién le interesa eso? A mí no me interesa en general. No, por eso digo que yo no sé cuánto valdría la película. Antonio, el mérito de muchos cineastas españoles es que normalmente se trabaja aquí a base de encargos, claro. De actores a veces impuestos. Tienes que hacer una película con Lolita Sevilla, sí señor, la meto a Lolita Sevilla y eso se añade a la maestría de la película. Y eso te permite hacerla. Lolita Sevilla te trae consigo ese personaje, que es su representante, el desfile. ¿Os acordáis? El desfile que tiene un final terrible. Que va el último, que es un señor cojo, con el sombrero. Eso es tremendo, joder. Eso es de una... Pero es que además... que arranca con un tonel de agua que va regando el suelo, que es lo que yo siempre he hablado en otras ocasiones, me parece que con Chaplin... en los programas anteriores hablé de la dignidad de la pobreza, de cómo se saca partido y se tiene esa especie de detalle del suelo, que esté limpio y que aquí que no falte de nada. ¿Y qué me decís de la influencia que tenía entonces don Luis García Berlanga con el cine soviético? El plano de los sombreros, y el plano del tractor. Y el tractor, eso es la familia. Se notaba que en el Instituto de Investigaciones y Experiencia Cinematográfica se veía mucho pudor. Está la familia mirando a la vida. Y además, en su crítica y en su capacidad sarcástica, si os das cuenta, es igualmente cruel con los colonizadores que con los colonizados.
porque en el fondo aquí no se sabe, en cierto modo, colectivamente, que son peor si los invasores que vienen o los invadidos, porque en el fondo... Los invasores no se sabe nada. Bueno, no, pero vamos, él es muy cruel y muy satírico con este plan Marshall y con esta historia, pero realmente es que él es más feroz todavía incluso con esa sociedad que él retrata, que es la sociedad española, que vive en esta ignorancia y en esta... Y es un poco el nodo también, ¿eh? Está contado a ritmo eso de lo del tractor, con la voz de Fernando Rey apoyando, eso es precioso. Buena prueba de que la película refleja exactamente la realidad es que el nodo entra y parece que forma parte de la película. Como el montaje, además, a ver, hay una cosa que yo quería hacer mención que también tiene algo que ver con lo que dice Muñoz Molina, que es el ritmo, digamos, literario de la película. Es que el montaje es literario. El montaje, si os habéis dado cuenta, dice, ¿sabe alguien quién son esos americanos? Termina diciendo, me parece que era el cura. Sí, y sale indios. exactamente. Inmediatamente. Y termina, pero ¿quiénes son esos americanos? Y de los habitantes de los Estados Unidos, dice el otro. Va siempre haciendo un montaje. Lo del río, el río. Y llega y dice, que está ahí el delegado. Dice, el delegado, dice, yo mismo en persona. Dice, es un montaje de guión y no un montaje de imagen. Eso que se pondría corte A. Sí. Corte A. Como el final feliz, el final de la película, que teóricamente es feliz, a mí me parece que es un final que no es nada feliz. Es una tristeza impresionante. Es tremendo, sí, pero de todas maneras hay algunas cosas que ya están en todo el cine que luego va a venir de Berlanga, y es muy bonito verlo. En Berlanga hay una cosa que ha ido creciendo en su cine, que es la soledad. Eso ya culmina, por ejemplo, en Tamaño Natural, película incomprendida, que a mí me parece maravillosa, que es una película no sobre una relación entre un hombre y una muñeca, sino sobre la soledad de un hombre y la soledad de una muñeca, y la soledad de ellos. Aquí hay esa cosa que tiene el cine y que es muy difícil que lo tenga la literatura, a no ser que ya empiezas a ponerle adjetivos. Cuando salen del cine, es una soledad tremenda. Cada uno se va y van pensando en sus cosas, pero bueno, aunque no fuera ese día, tú ves esa salida del cine. Muchas veces la gente llevaba las sillas a los cines, salen, se van a su casa, vamos, hay que dormirse. Bueno, es una vida... Se ve la tristeza del final del cine. Y esa tristeza de esa gente que había en ese año 52, que España estaba llena. Es esa gente que se veía, que como yo siempre digo, que había mucho tiempo para mucha gente, había gente que no tenía nada que hacer porque no podía hacerlo, y en esos pueblos se notaba también que había esa división, y esa gente, esa tristeza, que se iban a tomar el sol o se ponían a escribir en un palillo el Quijote, el primer capítulo, y eso está dado en un plano, hay algo sobrecogedor en algunos planos, la soledad que da allá Berlanga. La tristeza de cuando cada uno lleva su objeto en un plan solidario, terrible, todo el pueblo, eso es terrible, con el suelo mojado, etc. Es que hay una cosa que se dice en la voz de Fernando Rey, que yo creo que de alguna manera es el dedo índice lo que está queriendo decir la película de una forma subrepticia. Lógicamente en una segunda, tercera lectura es imposible pensar que eso lo hubiera dejado la censura en aquel momento, que es cuando dice todo va bien, mejor dicho, ni bien ni mal, todo va como cualquier día. Es decir, es el nunca pasa nada de aquella España que Bardem retrata muy bien después en su propia película. Es que si os fijáis, una cosa que es una de las constantes del cine de Berlanga es que en ninguna de las películas de Berlanga cuenta una historia de amor. Nunca. Ni en Tamaño Natural, que evidentemente no es una historia de amor. Novia a la vista parece que sí, ¿no? No, Novia a la vista no es tanto una historia de amor como la toma... Yo hablo de Berlanga, como la madurez de una chica que de repente se da cuenta que ya es una mujer y que dice, a mí lo que me interesa es Rodero y no el chico de 15 años que es mi compañero. Pero además, en el fondo, mi sitio en la vida va a estar distinto. Es una película de encargo también, Novia a la vista. Sí. Maravillosa en el fondo, película. a Luis Berlanga lo que le interesó no era la historia de la niña de 15 años, en el fondo era el pretexto para contar lo que a él le gustaba, que era ese reflejo de la sociedad pequeño burguesa, de entre guerras. Eso que hablábamos antes y que por eso nos gusta tanto Berlanga, que él tiene lo de los grandes cineastas que ha habido en el mundo, Lubitsch, que aunque trabaje con un material que en principio pueda ser ajeno, dice, ahí es Neville. Y es una época maravillosa que Edgar Neville ha hecho como nadie desde el baile. Y dice, bueno, pero él coge a Neville y se lo lleva a su terreno y hace su película, y de repente mete hasta cosas de Jean Vigo, los chicos aquellos jóvenes cuando se rebelan con aquellos, que hay una cosa fantástica que tienen que decir, como eran unos militares en esa película, si no recuerdo mal, y pierden ante los chicos, unos militares no podían perder ante una banda de chicos de 15 años, tienen que decir una persona. Dice,
No, son abogados e ingenieros, pero ellos juegan a que sean militares. Sí, que es una cosa y cada verano se ascienden de general a teniente van general. haciendo cosas de esas. Pero Lo que yo digo, Antonio, es que él, sea Neville o sea Miura, Sí, o sea el que sea, él utiliza, que es lo que tú dices, que también tiene que ser el arte, no solo eso, sino utilizar lo que tienes a tu alcance, a tus posibilidades, y eso le das forma. Yo es que digo que una de las razones por las cuales normalmente en las películas de Berlanga no hay una historia de amor desarrollada es porque todas sus películas son colectivas. Salvo excepciones como Tamaño Natural, todas sus películas son, el protagonista es una colectividad de seres humanos. Desde Yo tengo muy claro que Tamaño Bienvenido, Natural tampoco sea, yo no creo que sea una historia de amor. es una historia de soledad. Es una historia de soledad, de posesión, Pero y de como soledad todas y de las desamor. películas, y como todas Y las de películas de desamor. Berlanga, que eso se merecería otro capítulo, no es una misoginia al uso, sino que al final cuando flota Pero es la una película muñeca de- aquella, la mujer es mucho más importante que el hombre en todas sus películas. Es más poderosa, más fuerte, yo incluso diría como más inteligente, o sea que es todo lo Pero contrario. Tamaño Natural es una historia de desamor. total. Terrible, de soledad, terrible. Os habréis dado cuenta de que hay películas de Berlanga que son obras maestras, que son famosas, como puedan ser Bienvenido, Plácido, El Verdugo, pero es que hay una cantidad de películas de Berlanga que parece que no son nada, como son Calaboose, Bueno, el Calaboose Los Jueves me parece Milagro, maravilloso. que son tan buenas o tan maravillosas claro. como las grandes, ¿eh? Los Jueves Milagro, que yo he tenido oportunidad de verla recientemente, Jueves Milagro es una película colosal. Pero colosal. Calabuch. Por el Calaboose. Calabuch es una Vivan los maravilla. novios. Pero es que es muy interesante lo que decía Antonio Jiménez Rico, cuando dices, en él predomina el individuo sobre la colectividad, por así decirlo. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando en Calabuch se le acusó a Berlanga de que el personaje que hacía Juan Calvo, que era el carabinero, era demasiado bueno. Es decir, es que abría la cárcel, langosta, como llegues tarde te cierro, no duermes hoy en la cárcel. Y entonces decía, hombre, es que la Guardia Civil, dice, pero si él no estaba pensando en la Guardia Civil, está pensando en un personaje determinado, que es el carabinero de esa película de Calabuch. Entonces, claro, a él lo hostil ha sido siempre la sociedad, mucho más. Sí, sí, mucho sí. más. Y No, en él esta a película queda los claro. personajes individualmente los trata con un cariño y una ternura. Lo que él ya fustiga normalmente es todos esos personajes unidos en una colectividad que representan una cierta sociedad, y ahí es donde él a veces es muy crítico, y en el caso de Plácido, absolutamente feroz. Bueno, vamos a hablar ahora de los planos que nos gustan. Bueno, tú dices el caso de Plácido Feroz. Hay una película, por tenerla un poquito reciente, cuando hablaba Juan Miguel de obras maestras, a mí la escopeta nacional y patrimonio nacional me parece el reflejo más claro de la transición que se ha hecho en España en ningún otro medio. Yo En estoy fin, totalmente de acuerdo. es que esa es una joya, esa película. Internacional es una maravilla. Y patrimonio Y a nacional. mí me gusta mucho también, pues, a mí me gusta Todas. La Vaquilla. Claro, aquí otra película carísima de las antiguas que quiso hacer, fíjate en cuánto se le puso. Dime un plano de esta película, el plano con el que te quedas Cuando están pidiendo. con el Con la dedo. cola, La la cola. cola de las peticiones. A mí eso me parece. Todos rígidos, porque les han dicho, no miréis a cámara. Mira que la otra cola es triste, la de las devoluciones, que son simétricas, ¿no? Van con el pollo y las patas. Pero esa cola de las peticiones, ese hombre que se va de espalda y se le ve la nuca, esa terrible española de esa época, ¿no? Y se arrepiente porque quiere pedir otra cosa, ¿no? Es una cosa Las tremenda. dos mujeres por la máquina de coser. Y luego ese el golpe de humor, el viejecito golpe que de pide humor un- tan magnífico, el que acerca así y dice, no, eso no, dice, ah, pues entonces una mula, ¿no? Y el viejecito, ¿se acuerdas? El viejecito ese que pide, que no sabe lo que pide, y pide, es que tiene una cosa muy rara que yo creo que es una especie como colores. de caleidoscopio de esos que se miraban por un agujero Una cosa y se de veían color, a mí colores. eso- Y otro que lo dice al oído y le dice, no, eso no puede Eso, ser. pues entonces una mula. Claro, ¿qué es lo que pide al oído? Pues entonces, si no me das la chica, Una mula. esa de la película. Bueno, y para ti, dime un plano tuyo. Bueno, un plano de hoy, porque mañana elegiríamos otro, evidentemente. No, a mí hay una imagen de la película, luego digo un plano, hay una imagen de la película que es Pepe Isbert. Yo esta película, y ya se me podrá olvidar toda la película, cosa que no creo posible, pero nunca se me olvidará los planos de Pepe Isbert a lo largo de toda la película. Ese Pepe Isbert hablando, ese Pepe Isbert escuchando, ese Pepe Isbert levantando la ceja, mirando de reojo, ese Pepe Isbert es absolutamente genial. Pero por decir un plano, a mí un plano que me gusta mucho y que se sale del tono de la película, del estilo de Berlanga y tal, que es cuando terminan de hacer el decorado de las calles de Andalucía y dice Moraguinov, mete más la calle del Rocío, y hay un momento que se queda la calle del Rocío de verdad y ves uno que va a una reja Ese es el momento. y pasa un tío tocando la guitarra, dando unos rasgueos de guitarra y te funde en negro.
Ese momento me parece de una enorme poesía. No, pero además se va a la reja y se apoya ya. Sí, tal. De novio. Y luego aparece un solitario rasgando la guitarra. Sí, que pasa. Que pasa, cruza y funde en negro. Ese es el momento mágico, ¿sí? ¿Para ti? Yo tenía ese momento porque además, por una razón, no voy a añadir. Porque eres andaluz. No, por primero porque soy andaluz. Segundo porque además Berlanga, como un prestidigitador, explica su truco. Y dice, las películas se hacen así. Claro. Y a mí eso me parece de chapó. Como ya lo ha dicho Antonio, Sí, a mí eso es fantástico. me gusta mucho, me parece muy tierna la secuencia de la devolución en especie de pequeñas cosas. Y el plano que más me gusta dentro es la llegada del hidalgo con la espada. Me parece que es Amigo, ahí lo tenía yo apuntado. Es que ese es otro plano fantástico. Formidable, pero bueno, ya me habéis quitado dos planos que yo tenía. A mí me voy a quedar ahora con un plano de esta visión última, porque está muy bien de guión y está muy bien de realización, que es cuando está Elvira Quintilla, la maestra, hablando, y está dando todo ese rollo tan maravilloso, y ves al niño que está abajo, que el primero de la clase. al primero de la clase, que le está soplando, porque es muy bonito y muy de la época, y él dice, ¿cómo sabe tanto esta señora? Y le está dando... ¿Te das cuenta porque es el primero de la clase? Claro. Se interrumpe el cura, ¿no? Claro. De los 40 millones de pecados. ¿Os acordáis de la escena en el campanario del reloj cuando están ilustrando Sí, cómo al mueve. que van las dos versiones del erudito y el otro, vea, tú le sacas y lo llevas tal, y el otro empieza... Es una escena que eso Félix se repite Fernández mucho. está magistral en Ese ese hombre, el momento. jabón florido, ¿no? ¿En qué Esa película está parte mal florida. Félix No, Fernández? pero no en todas, porque Félix ha sido Fernández un era otro actor genio. fantástico, Félix ¿no? Pero Fernández. que está magistral para lo suyo, él está a lo suyo, dice, tenga en cuenta usted el meridiano, claro. Es curioso porque eso lo cuenta Berlanga, que Félix Fernández fue uno de los pocos actores que siempre creyó en él. O sea, que siempre hubo un buen rollo actor-director, cosa que con Pepis Ver no lo hubo ni en El Verdugo, imagínate. ¿En el verdugo tampoco? Le ayuda la voz a Félix Eso Fernández. dice Berlanga. La voz No, es que eso lo ha Félix. escrito. Recientemente he leído un artículo de Berlanga sobre El Verdugo y después La mujer de Félix es una dobladora portentosa, Irene Guerrero de Luna, y una actriz fantástica, maravillosa. Era una ¿Y a pareja. vosotros no os recuerda Pepe Isbert a Franco Mayor? Ese cascajismo. No se me aparece me hagas nada. pensar en Franco cada vez que me No, las voces no eran quiero decir totalmente eso. distintas. La voz cascada de Pepis Ver es una voz Que que nos gusta es Pepe Franco.